Este domingo, aquí en Hermosillo, Jesús Zambrano Grijalva presentó su libro La Voluntad Invicta, de la guerrilla al compromiso democrático. Este libro, que de acuerdo con Ediciones Cali Arena, es una memoria política escrita por Zambrano, en la que narra su transformación ideológica de joven guerrillero integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre a dirigente del PRD y actor clave en la transición democrática mexicana. Este libro ofrece un testimonio crudo y personal de la represión del Estado en los años 70, el desencanto con la lucha armada y el giro hacia la vía democrática como instrumento de transformación social. En él se combinan anécdotas autobiográficas con una lectura crítica de los cambios políticos en México, particularmente desde los años 60 hasta el siglo XXI. Y le agradezco a Jesús Zambrano Grijalva que esté con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. ¿Por qué el nombre La Voluntad Invicta, Jesús? Porque en realidad nunca nos rendimos en términos de alejarnos de nuestros ideales que nos alimentaron cuando decidimos tomar las armas en la mano para buscar la transformación de México. Después nos dimos cuenta que por ahí no era el camino y dijimos hay que seguir luchando. En lo personal yo, como lo seguí haciendo, y por eso se da todo ese proceso que ahorita tú muy bien y apretadamente lo hiciste, y aquí seguimos todavía firmes. O sea, no nos han vencido, no, yo no estoy vencido, tenemos una voluntad de fondo profunda para seguir luchando por las mejores causas de la gente y del país. Sí, es un testimonio personal, La Voluntad Invicta, de su paso por la guerrilla y hasta la presidencia del PRD, la transición democrática y la actualidad en nuestro país, Jesús. Sí, es todo ese repaso así. Sí. En parte tiene desde luego su carácter de testimonio, lo cual hace del libro una parte significativa, autobiográfico, pero no es una autobiografía propiamente dicha. Luego tiene una valoración sobre el conjunto de las transformaciones que hicimos posible con nuestra participación ya como PRD desde el 88-89 del siglo pasado hasta la actualidad, que con estos últimos gobiernos de Morena terminan haciendo una reflexión a manera de ensayo político sobre lo que está pasando en el país y los riesgos que está viviendo el proceso político, económico y social en México, Juan Carlos. Entonces es una mezcla de todo eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que haya este tipo de testimonios y de valoraciones de quienes fuimos parte importante del proceso de la transformación, de la transición democrática en México, hasta llegar a esta involución autoritaria que hoy estamos padeciendo, y que las nuevas generaciones, en general los estudiosos de la historia, de la política, pero también las nuevas generaciones, sepan que costó muchísimo trabajo transitar de regímenes autoritarios como los que encabezó el PRI durante 70 años después de la Revolución Mexicana, hasta lograr la conquista de las alternancias, de la democracia, y que hay que preservar, conservar, defender todo esto a como dé lugar y no permitir que se instale y se consolide, mejor dicho, ya a estas alturas, una fuerza gobernante autoritaria con derivas peligrosas de autocracia, que huelen en muchos rasgos sentidos a dictadura. Entonces eso es lo que estamos viviendo. Apenas hace 2 domingos, con esta farsa de la elección judicial, pues terminaron desde el gobierno capturando completamente al poder judicial. Ya tienen al legislativo, y desde el ejecutivo, cuando no hay posibilidades entonces de un diálogo para construir acuerdos, como no la hay con estos que gobiernan,
y que además han hecho inconfesables complicidades con el crimen organizado, con grupos delictivos para ganar elecciones y seguir gobernando, pues entonces todo esto no hay que permitir que se consolide, hay que seguir dando la lucha y hay que advertir a las nuevas generaciones que eso tiene cualquier otra cosa, pero menos carácter democrático lo que se está haciendo desde estos gobiernos. Primero fue López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, y que estamos además siendo amenazados peligrosamente por el gobierno de Trump, sí. y sin posibilidad de defenderse también de las acusaciones de estos nexos inmorales con el crimen organizado, Juan Carlos. Sí, Jesús, usted inició su actividad política desde la guerrilla en los años 70. ¿Es factible decir que México está regresando a los años 70? Mira, yo creo que hay una involución todavía mayor, Juan Carlos, de no solo una vuelta del reloj de la historia 50 años atrás, sino como una vez platicándolo con el propio José Woldenberg, que hace el prólogo de mi libro, le decía, oye, dimos ya un giro hasta 50 años para atrás, y me dijo, no, Jesús, ojalá y así fuera. En aquel entonces había grupos, gente pensante dentro de los gobiernos del PRI que siempre buscaban dialogar con la oposición, con la izquierda en aquel entonces que estábamos en la oposición, o con la derecha panista, y para construir acuerdos que finalmente incluso terminaron construyéndose para la transición democrática con la gran reforma de 1996. Pero hoy no hay eso. Hoy más bien las contradicciones internas en Morena y en el gobierno se dan para ver cómo consiguen ellos más espacios de poder y cómo aplastar y aniquilar a las oposiciones y más efectivamente. No hay de ninguna manera este diálogo para buscar acuerdos, no es, y ahí están todas las reformas que han impuesto, como las han impuesto, sin diálogo, fast track, sin cambiarle ni un punto, ni una coma, etcétera. Por eso es en ese sentido peor. Ahora, yo no diría que estamos viviendo ya en esos tiempos de persecución política como los hubo en aquellos años de principios de los 70 del siglo pasado, porque gracias a las conquistas democráticas que alcanzamos, que logramos, nos enseñamos a vivir en tolerancia, nos enseñamos a vivir en pluralidad, nos enseñamos a vivir en democracia, y ese bien preciado es el que nos permite hoy estar justamente manifestando con libertad nuestras opiniones, con libertad limitada también hay que decirlo, porque hasta los medios de comunicación los han amenazado, los siguen amenazando, a los librepensadores, libres escritores, periodistas, comunicadores, etcétera, pues los amenazan con cualquier tipo de uso de los instrumentos del Estado, y eso es lo que hay que evitar, que se consolide, que se quede ahí como la gran hazaña, entre comillas, de ellos, ¿no? Ahorita me decía Jesús Zambrano que en aquella época del PRI había gente pensante dentro del PRI que buscaba negociar con la izquierda y con la derecha, con la oposición, pues, la oposición que no era reconocida como tal, sino que hasta la reforma política de aquellos años dio reconocimiento ya y pasaron a la institucionalidad. Pero ahorita, en este 2025, si hay gente pensante en Morena que quisiera hacer eso, replicando lo que el PRI en los 70 hizo, ¿con quién lo va a hacer? Porque pareciera que no hay oposición ni de izquierda ni de derecha.
Las oposiciones existimos, Sí. Carlos, debilitadas, disminuidas, ciertamente, pero aquí estamos, aquí seguimos, cada quien a su manera. Y hablo en todo caso por lo que ha quedado del PRD, de sus potencialidades, de sus capacidades, de sus liderazgos regionales y nacionales, y que seguimos dialogando nosotros con otras fuerzas políticas para ver la posibilidad de construir acuerdos. Entonces, pero pues es tan sencillo como que si la Claudia desde la presidencia de la República dijera, a ver, es necesario que sumemos esfuerzos todos para impedir que se hagan realidad las amenazas del gobierno de Trump en aras de un gran acuerdo nacional. Yo llamo a dialogar a Palacio Nacional. No, su reacción ante cualquier crítica es prácticamente mentadas de madre, elegantes, pero en los hechos así. Los conservadores, la derecha, que temen que seguir perdiendo privilegios de los que siempre gozaron, ya, la descalificación como instrumento de conversación pública. Entonces, la verdad es que si ella tendiera la mano, Juan Carlos, a la oposición o a las oposiciones, estoy seguro que gustosamente diríamos, por supuesto que sí, hay que construir acuerdos por el bien del país y para fortalecer realmente la democracia. Pero ellos están convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto, que lo que hicieron hace 2 domingos, ¿ve cómo lo defendió? Es lo correcto, hasta desacreditando las opiniones de los observadores de la OEA, de 10 países que vinieron acá. Dicen, no, a ver, pues que no hay voluntad de reflexionar, de pensar con apertura para dialogar con quienes no piensan igual que ellos. Sí. ¿Dónde podemos encontrar su libro, Jesús Zambrano Grijalva, La voluntad invicta? Está en venta en las librerías Gandhi, y luego por ahí hay una parte significativa también aquí en las oficinas estatales del PRD en la Colosio, Sí. ahí cerca del IES. Muy bien. Jesús Zambrano, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por esa oportunidad y con el gusto, como siempre, de saludarte, Juan Carlos. Hasta pronto.